Bem-vindos ao Reboot Talks versão México. Música, editor. Olá, ouvintes! Eu sou a Nani Blanco e hoje estamos prestes a mergulhar nas águas agitadas das eleições mexicanas de 2024. Pela primeira vez na história do México, há uma chance real de eleger uma mulher como presidente do país. Com a campanha se aproximando aí no próximo dia 2 de junho, o México se prepara para escolher não apenas um novo presidente, mas também deputados e políticos para cargos regionais, que totalizam 20 mil cargos eletivos, tornando essa eleição a maior de todos os tempos no país. Para nos guiar num papo sobre comunicação política, eu conversei com o consultor político Federico Irasabel, um uruguaio que mora há 3 anos no México e está trabalhando nessas eleições. Aumenta o som e escuta esse nosso papo. Federico, é um prazer te receber e eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu trabalho. Hola a todos, soy Federico Irasabal, soy uruguayo, trabajo y vivo aquí en México hace 3 años aproximadamente. Soy sociólogo y me especializo en la gestión de campañas electorales y la investigación social cuanti y cualitativa. He trabajado en procesos en Guatemala, México, Colombia, República Dominicana y Uruguay. Y actualmente me encuentro en trabajo en este proceso electoral mexicano 2024. Para a gente começar, eu queria que você falasse quais foram os principais desafios enfrentados durante a campanha. Também falasse um pouco do seu trabalho, especialmente com a candidata progresista Claudia Sheinbaum. El principal desafío, creo, en esta campaña, y no solamente para mí a nivel personal, sino sobre todo para el partido Morena, para el partido oficialista, es el de convocar a la ciudadanía a votar. México tiene un sistema de voto no obligatorio y esa ventaja importante que hoy tiene la candidata de Morena sobre los demás candidatos hace que muchos ciudadanos se sientan en la obligación de no participar o por lo menos carezcan de incentivos para la participación. Así que ahí hay un desafío importante. Luego, a nivel profesional, el desafío siempre que tenemos los consultores es el de llegar a equipos de trabajo en los que debemos acoplarnos o debemos integrarnos. En mi caso, mis especialidades van más por el lado de la estrategia, la gerencia de campaña y la investigación social, en tanto área cuantitativa a través de encuestas de opinión, como cualitativa con grupos focales u otro tipo de investigaciones quali. De ahí está que a veces llegamos a algunos equipos, hay ya personal interno, hay asesores en otras materias que tocan temas, por ejemplo, como lo digital, y bueno, la integración de eso en un solo equipo lo dificulta. También aquí en México se ve mucho que los candidatos tienen más de un equipo y utilizan a veces estrategias espejadas de verificación, de reforzar lo que un equipo dice con lo que diga el otro, y a veces se pone un poco enredada la situación. En mi caso particular, en los últimos días me tocó la experiencia de trabajar con el equipo de la candidata presidencial de Morena, con la doctora Claudia Sheinbaum, en su visita a la ciudad de Campeche. En ese caso nos tocó de alguna manera acoplar el trabajo de esa gira con la difusión en algún acto masivo y la realización de piezas de publicidad, digamos, para redes sobre todo, donde se reforzaría la unidad del partido, la necesidad de votar al partido tanto en lo que tiene que ver con los cargos presidenciales como los municipales y los legislativos, tanto federales como locales. Y bueno, la experiencia fue interesante, fue mucho más, sencilla y fácil y llevadera de lo que uno podría pensar a priori. La candidata mostró una disposición permanente al trabajo, un carácter
humilde, cercano, dispuesto a colaborar, a trabajar por la unidad partidaria, que eso no siempre se ve. Muchas veces los candidatos presidenciales, sobre todo, hacen alarde de una supuesta jerarquía o mayor preponderancia que otros candidatos y no siempre se prestan a colaborar con otros niveles de elección. Así que en ese caso sí fue muy interesante el trabajo, el acompañamiento, digamos, en lo que tuvo que ver con el acto masivo, en lo que tuvo que ver con la elaboración de guiones para el trabajo, digamos, y la realización de los spots de campaña necesarios y poder, bueno, amalgamar un poco la estrategia de lo que tenía que ver con la comunicación para la elección presidencial con una comunicación mais planteada a nível local ou municipal. Eu queria que agora você falasse um pouco como vocês usaram as redes sociais para engajar e mobilizar os eleitores y cuáles as redes que fueron más eficaces. Indudablemente las redes son hoy el principal elemento para la difusión, para la comunicación con la audiencia. Tienen en ese caso una desventaja que hace que el contenido, digamos, carezca de permanencia, ¿no? Y nos obliga a estar todo el tiempo generando cosas. Cuando uno hace muchos años armaba un acto de campaña, producía un spot para televisión, ese spot corría durante días y toda la información generada en lo que tenía que ver con un mitin de campaña, con la comparecencia de un candidato en un debate, nos daba material para días. Hoy lo que ponemos en redes a las 24 horas ya fue y ya es necesario volver a generar otro contenido. Afortunadamente los distintos mecanismos de escucha social nos permiten interpretar mejor las necesidades del público y darle lo que quiere, pero lo hacen un poco difícil por esa dinámica un poco excesiva de demanda, ¿no? En cuanto a las redes más utilizadas, bueno, en México se utiliza muchísimo el Facebook, ¿no? Es una red que si uno además está pensando en estratos socioeconómicos más bajos o poblaciones con menor incidencia de desarrollo urbano, Facebook es la red de las redes. Muy pocas personas tienen Instagram y por supuesto mucho menos TikTok. Pero sí hoy TikTok creo que se ha transformado en una plataforma obviamente de mucha demanda de los jóvenes, pero además de mucha mirada de los medios de comunicación que reproducen todo lo que está pasando en TikTok y entonces se amplifica ese mensaje que se da por TikTok y llega a otros públicos que no acceden necesariamente a esa red. Por supuesto también el WhatsApp es muy utilizado, es muy demandado, sobre todo en lo que es la creación de grupos de envíos de mensajería masiva, pero también es importante el trabajo de los grupos de activismo digital. Nosotros trabajamos muy fuertemente en ese sentido, generando en cada una de las campañas donde nos toca una red de activistas, porque el mensaje tiene que salir primero de la interna y si los propios no son los principales evangelizadores de ese mensaje, menos vamos a esperar que los círculos un poquito más alejados del candidato lo hagan. Con TikTok está sucediendo un poco lo que siempre sucedió con las redes, con su novedad, que es tratar de manejar el impulso de los candidatos por estar en todas partes. No todos los candidatos entienden que no tienen que estar en todas las redes y que hay redes mucho más favorables para sus propuestas, para su posicionamiento, para el público al que se dirigen, para el público que los sigue y a veces caen en esa dinámica de querer estar en todas partes. Y muchas veces lo que es peor, querer estar en todas partes con un mismo contenido, que también lo hace más difícil. Hoy lo interesante del ámbito digital es que nos permite generar contenidos diferenciados dependiendo de la red para la que se trabaje, o por lo menos así lo creo yo. Obviamente después uno ve desastres como publicar una placa de Twitter en las historias de Instagram, ¿no? Que es, bueno, Twitter es Twitter, Instagram es Instagram, cada uno tiene su propio lenguaje, cada uno tiene su propio público, pero a veces por economía o por pereza los consultores caemos en eso. Perfeito e concordo 100%. E agora eu queria te perguntar
Qual foi o papel das fake news nessa campanha e como as equipes lidaram com elas? Para serte sincero, el nivel de fake news durante la campaña fue mucho menor de lo que uno hubiera esperado al inicio. Yo esperaba una campaña mucho más agresiva en ese sentido de la proliferación de noticias falsas. No digo que no las hubiera. Sí, lo que hubo fue mucha agresión, muchos ataques hacia los candidatos respecto de sus vinculaciones con grupos criminales, con grupos delictivos. Tanto así que se intentó instalar un framing de referido al presidente como el narcopresidente y por añadidura la narcocandidata. Luego se intentó vincular a la candidata opositora con grupos, digamos, vinculados a maniobras inmobiliarias en la Ciudad de México. Se la vinculó también, obviamente, con los gobiernos anteriores, tanto del PRI como del PAN. Pero la verdad es que fake news, así como uno pudo haber visto en campañas como la protagonizada por Bolsonaro y Lula en Brasil o en Estados Unidos a través de Donald Trump, se vio muchísimo menos. Siempre uno está atento, por supuesto, a lidiar con esos problemas, pero en lo personal no tuvimos demasiado problema con eso, más que con la generación de ataques o la generación de hechos, a partir de los cuales luego sí se buscou sacarles proveito nesse sentido. Muito bom saber dessa informação. E em relação à inteligência artificial, teve algum impacto relevante nessa campanha? El tema de la inteligencia artificial sí apareció de manera incipiente. Se realizaron algunos spots utilizando técnicas de inteligencia artificial para la animación a partir de fotografías o de recrear las voces de los candidatos, pero creo que ese es un campo en el que todavía falta mucho. Ese es un campo incluso además muy reñido y muy cercano sí a la posibilidad de generar información y noticias falsas. Pero no, sinceramente no lo vi como algo muy presente durante esta campaña. Aquí las campañas tienen un componente de movilización territorial muy importante. Se trabaja muchísimo el día de la elección para trasladar votantes, para poderlos apoyar para que puedan hacerse presentes en las mesas de votación. Hay un trabajo muy fuerte a nivel, digamos, de delegados, de comités que agrupan distintos electores a través de organizaciones sociales, gremiales, etcétera, que hacen que ese día se produzca una movilización muy fuerte. Está todavía un poco menos visible el impacto de lo digital, sobre todo además en comunidades más pequeñas. Vale! E qual o impacto das pesquisas de opinião nas estratégias das campanhas? E se teve alguma campanha que teve que adaptar alguma estratégia por conta dessas pesquisas? Aquí en México existe mucho la figura de lo que se llama guerra de encuestas, ¿no? Y todos los candidatos tienen sus propias encuestadoras que contratan y que les publican información. En lo personal, creo que el mercado de las encuestas en México es un mercado bastante prostituido. Es un mercado muy poco transparente en ese sentido. Diría que hay muy pocas casas encuestadoras a las que podría calificar de serias. Muchas se prestan para ajustar los resultados de acuerdo a quien paga, ¿no? El que paga la música elige las canciones. Y aquí se da mucho eso, ¿no? Hay encuestadoras que lamentablemente se prestan a ese juego de ponerle algunos puntitos de más. Algunas llegan al límite de la vergüenza de dar a una de las candidatas presidenciales empatadas con la otra, cuando yo que sé, hay 20 encuestadoras que dan lo contrario. Y eso, bueno, es parte de una estrategia que muchas veces los partidos siguen y los que hacen caer a las casas encuestadoras. Por dinero baila el perro, dicen aquí en México, pero creo que eso le hace mucho daño a la profesión, le hace mucho daño a la credibilidad de las encuestas. Pero sí es permanente la difusión y el uso de información derivada de esas encuestas. Obviamente uno cuando trabaja dentro del equipo de campaña, y en mi caso por lo menos personal, que me dedico también a esa área,
Soy muy cuidadoso y muy celoso de los proveedores con los que contamos. Generalmente me gusta contar con información propia, me gusta tener nuestra propia visión de la encuesta, digamos, ¿no? Pero obviamente dispuesta a afrontar un resultado adverso. Aquí todos van ganando en sus encuestas, ¿no? El que paga la encuesta va ganando en la encuesta, o está mucho más cerca en puntos, o siempre lo favorecen. Es como pasa cuando es el debate, ¿no? Termina el debate presidencial y todos los candidatos suben una placa diciendo ganamos el debate. Todos se preocupan por esa lógica un poco de carrera de caballos que existe, de que bueno, lo importante es ir primero y ganar y reforçar la percepção de triunfo. Eu queria que você me falasse agora, na sua perspectiva, como foi a atuação do marketing? Tiveram estratégias inovadoras ou não? E qual o papel do tráfego pago? Se teve protagonismo nessa eleição? A nivel de marketing, sí, México es un mercado muy posicionado dentro del marketing, o donde el marketing tiene un papel muy importante. Lo que sí sucede es que también es un mercado muy regulado en materia de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Y eso hace o ha hecho en realidad que los candidatos tengan presupuestos muy limitados y que entonces exista por ese lado una restricción importante a la producción, digamos, de distintos materiales que tengan que ver con el merchandising, con las camisetas, las gorras. Se ven muchísimo, pero es algo sobre lo que el Instituto Electoral pone mucha atención. Con respecto al tráfico y a la pauta, sí, eso es un fenómeno que se ha visto. Cifras muy importantes destinadas a la pauta digital por parte de todos los candidatos. Y a veces con variaciones muy significativas entre uno y otro candidato, ¿no? A veces cifras que tienen que ver con diferencias de un 100% en materia de gasto en pauta digital. El candidato, digamos, que va en tercer lugar probablemente sea quien en proporción ha hecho el mayor esfuerzo por posicionarse dentro de ese ámbito, que es Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Su pelea es por superar un determinado umbral de votos, por posicionarse como una alternativa creíble y viable, sobre todo a futuro, a la dualidad, digamos, que representan Morena por un lado y la alianza PAN-PRI-PRD. O papo tá bem legal e agora a gente vai para um assunto mais sensível. Eu sei que as eleições do México são muito violentas, né? Sobretudo essa, que houveram assassinatos de muitos candidatos e candidatas. Eu queria que você falasse um pouco disso, até da perspectiva do consultor político, né? Dos perigos que vocês passam, né? Em relação à segurança. E também falasse um pouco da polarização nas redes sociais, se também há violência aí verbais, né, no ámbito das redes. Lamentablemente sí, el nivel de violencia, no solo a nivel electoral, sino general, aquí es muy alto y es una violencia muy fuerte, muy cargada. Y durante la campaña hemos sufrido sí el asesinato de varios candidatos y candidatas a diversos cargos, muchas veces homicidios que no logran aclararse y que en otras oportunidades tampoco persiguen fines políticos en sí mismos, sino que tienen que ver con la incidencia que grupos del crimen organizado tienen dentro de las distintas estructuras de la sociedad. Existe sí un vínculo en muchos lugares, no digo que sea acordado, sino que hay una necesidad de estos grupos delictivos de marcar su presencia política en el ámbito electoral. Y esas veces sucede que lo hacen eliminando a algunos candidatos que les son contrarios, tratando de sembrar el miedo dentro del electorado. El día de las elecciones también se dan fenómenos menos violentos de repente, pero sí se produce el sabotaje a las casillas electorales, se generan hechos de violencia, balaceras en algunos centros de votación que les son adversos en los indicadores previos a algunos candidatos. Sí, la verdad que es un fenómeno muy triste y que a los consultores también nos pone a veces en medio, ¿no? Porque viajamos, nos trasladamos con los equipos de campaña y siempre hay que tener una atención extra en lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad.
Para los que creen que la vida de los consultores es glamorosa y es todo aviones, restaurantes, trajes y oficinas, no, el trabajo en territorio es bien complicado y nos expone a veces a situaciones muy desagradables. Con respecto a la polarización en redes, existe, se da. Yo soy un poco escéptico con lo que tiene que ver con el impacto de las redes y lo que sucede en las redes porque es como decían antes los publicistas, ¿no? La mitad del dinero que se gasta en publicidad no sirve para nada, pero como no sabemos cuál es esa mitad, seguimos gastando. Y en redes creo que hay un esfuerzo que se hace que no sirve para nada, porque todos sabemos que es mentira, porque todos sabemos que son cuentas falsas, porque todos sabemos que son granjas de bots, y porque los propios candidatos después caen en esa ilusión de que están superposicionados, de que la gente los ama, porque tienen tantos likes, y son ellos mismos los que van alimentando el monstruo. Con respecto a la polarización, sí se genera, pero como te decía también hoy, México es un mercado en el que Facebook tiene una alta preponderancia y es una red menos propensa a la descalificación y a la agresión como lo puede ser Twitter. En Twitter se dan, por supuesto, las peleas y las cosas más agresivas, pero bueno, creo que no muy diferente de lo que sucede en otros espacios. Bom, realmente é quase inacreditável isso, né, que o México passa em relação às eleições, como é violenta, né? Pra gente finalizar o nosso papo, que tá incrível, com o consultor político Federico Irarrázaval, eu quero falar que esse ano é ano de eleição no Brasil. A gente vai eleger prefeitos e vereadores. E, Federico, eu queria que você deixasse pra gente 3 dicas estratégicas para os candidatos e candidatas e também para os consultores. Deixa aí seus conselhos para essas futuras campanhas políticas. No soy muy afecto a las dicas o a los tips, pero vamos a compartir algunos. Creo que el más importante es no olvidar que el centro de la elección son las personas y sus preocupaciones. Y hay que entender e interpretar esas necesidades para poder hablarle a la gente de sus verdaderos problemas y preocupaciones, para poder hacerle llegar a la gente sus verdaderas soluciones a esos problemas y sus preocupaciones. Por lo tanto, se hace ineludible algún tipo de investigación previo al lanzamiento de cualquier estrategia y de cualquier campaña. En segundo orden, hay que estar con la gente, ser cercano. Las redes son muy buenas, son muy efectivas, son muy divertidas, generan mucho alcance, pero la gente vota de acuerdo a lo que percibe de cercanía de un candidato, a lo que percibe que ese candidato le pueda escuchar, le pueda solucionar sus problemas, sobre todo en elecciones locales. Así que prepararse, comprarse zapatos que le queden cómodos, caminar muchísimo el territorio puerta a puerta, movilizaciones, menos redes y más territorio me parece que va a ser una consigna necesaria. Y tercero, no caer en los cantos de sirena, ¿no? De las redes, de los asesores que le dicen a uno que está todo bien, que todo marcha perfecto. El candidato no debe perder nunca la perspectiva realista y no creérsela. Tenemos muchas veces salas de situación, war rooms llenos de obsecuentes que lo único que hacen es aplaudir al candidato y tratar de decirle lo que ellos creen que el candidato quiere escuchar. Y en este caso, como con la medicina, hay que aplicar la verdad por más dolorosa que sea. El candidato tiene que saber que si le está yendo mal en un punto, tiene que mejorarlo. Pero si le decimos que todo está bien, estamos de alguna manera fabricando nuestra propia derrota. Así que creo que por ahí. Y una cuarta, entiendan que las redes sociales no son para todo el mundo. Si usted tiene 70 años, no va a bailar en TikTok porque probablemente no lo haga bien. Entonces no tiene necesidad de salir a bailar en TikTok. Busque otras alternativas. Utilice las redes de acuerdo al mensaje que quiera posicionar, a lo que usted quiera representar y al público que lo sigue. Entonces no se suba a todas las olas en ese sentido. Y como consejo para futuras campañas políticas, creo que hay que abrazar lo nuevo sin despreciar lo viejo. Lo viejo a veces funciona, mucho. Y creo que no tenemos que de alguna manera encandilarnos con las novedades, aprender a convivir con esas novedades. Creo que en algún sentido los consultores nos debemos un trabajo de reflexión
ética de la profesión también. No vale todo en esto, no todo es importante, no todo hay que hacerlo pensando en ganar estatuillas o premios. Sabemos que la mayoría son comprados, pero la verdad es que hay que trabajar de manera profesional y hay que trabajar, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar atento a las novedades, hay que descartar lo que no sirve o lo que rinde poco, pero para eso también hay que conocer, hay que estar empapado de lo que son las tendencias a nivel internacional y lo que puede funcionar o no de lo internacional en el mercado local. Creo que a veces caemos en la tentación de replicar campañas que funcionaron en otros países y no interpretamos o no atendemos el contexto en el cual estamos trabajando. Así que ese también es un elemento clave, ¿no? No descuidar nunca la mirada local. Obviamente lo digo yo como consultor extranjero trabajando en otro país, pero los consultores debemos hacer siempre el esfuerzo por entender e interpretar cómo se vive la política en un determinado país y tratar de evitar imponer modelos prefabricados. E uma dica para os consultores, vale? Y me voy con una última dica para los consultores. No somos el centro del universo, no somos los protagonistas de la campaña. El protagonista de la campaña es el candidato, es el partido y son las propuestas. Nosotros colaboramos para que al candidato le vaya bien y a veces hacemos lo contrario por algunas equivocaciones, ego, etcétera, hacemos que al candidato le vaya mal. La foto es del candidato, el momento es del candidato y nosotros los consultores no ganamos ni perdemos elecciones. Las elecciones las ganan y las pierden los candidatos. Así que nosotros simplemente trabajamos para ayudarlos, asistirlos a hacer un buen papel, pero no somos el centro del universo. Federico, muchas gracias. Quero dizer que foi uma classe magistral toda tu charla. Estarei em breve em la Ciudad de México como observador internacional de las eleições. Espero que pronto podamos tomar uma cerveja e conversar sobre marketing político em português e espanhol para aprender uma língua de outro. Muchas gracias por su tiempo y espero conocerte en persona muy pronto. Gracias a ti, Nani, por la invitación. Mucho gusto. Siempre es bueno conversar sobre la experiencia que uno tiene y que va acumulando a lo largo de este camino. Así que es bueno intercambiar puntos de vista y experiencias. Ojalá sí pudiéramos coincidir. Yo creo que va a estar difícil. Me parece que me toca estar aquí en Oaxaca trabajando en esta parte. Y bueno, no estoy muy cerca de la Ciudad de México, pero cualquier cosa que te pueda apoyar desde acá con mucho gusto. Espero podamos coincidir en algún evento más adelante. Quién sabe si no en la campaña de Brasil, que es un desafío que siempre tengo pendiente poder participar. Pero bueno, ahora vamos a ver si el tiempo no complota en contra en ese aspecto. Pero vamos a ver. Te mando un gran saludo y espero entonces poder coincidir próximamente, practicar, seguir español y el portugués, que nos vendrá muy bien a ambos. Gracias. Bom, turma, esse foi meu bate-papo com o consultor político Federico Irazábal, que mora hoje no México e está participando das eleições. Se você gostou desse episódio, por favor, curte lá as nossas redes sociais, @seminarioreboot.com.br e compartilha esse podcast com todos os seus amigos. Até a próxima!